Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy prepárense para un viaje emocionante a través de la televisión turca, porque vamos a sumergirnos en el mundo de las miniseries. Sí, esas historias compactas llenas de drama, romance e intriga y por supuesto mucho café turco. Vamos a descubrir 15 miniseries turcas que si salen en 2025 te volarán la cabeza. Prepárense para agregar unas cuantas a su lista de pendientes, porque les prometo que no se van a arrepentir. Antes de que empecemos y si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Cada semana les traigo lo mejor del entretenimiento, viajes y un poquito de mi vida. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por el apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Prepárense para una avalancha de drama, pasión y paisajes increíbles. Estas miniseries, aunque cortas, están llenas de emociones intensas y tramas que te mantendrán al borde del asiento. Empezamos con una que si los astros se alinean, debería llegar en 2025, El susurro del Bósforo. Imaginen esto, una joven historiadora, obsesionada con los secretos de Estambul, se topa con un manuscrito antiguo que revela una conspiración centenaria. ¿Lo mejor? Los escenarios. Filmada a orillas del Bósforo, esta miniserie combina historia, misterio y un toque de romance prohibido que te dejará sin aliento. Si les gusta la historia, los misterios sin resolver y un poquito de amor, esta es para ustedes. La siguiente en nuestra lista es Sombras de Capadocia. ¿Quién no ama Capadocia? Sus paisajes lunares, sus ciudades subterráneas, perfectos para una historia de suspenso. Esta miniserie nos presenta a una familia adinerada que se muda a una mansión en Capadocia, solo para descubrir que la casa guarda secretos oscuros y presencias inquietantes. Prepárense para no dormir en días, porque esta miniserie está llena de giros inesperados y momentos de tensión que te harán saltar del sillón. Seguimos con algo un poco diferente, La joya de la Riviera turca. Esta miniserie nos lleva a la costa turquesa, donde una diseñadora de joyas, después de una ruptura amorosa devastadora, decide empezar de nuevo. Pero su pasado la persigue y se ve envuelta en un triángulo amoroso peligroso y en un mundo de intrigas y secretos. Imaginen playas paradisíacas, yates lujosos y mucho drama. Perfecta para los amantes del romance y el glamour. Cambiamos de género con El guardián del bazar. Esta miniserie se centra en un joven artesano que hereda el negocio familiar en el Gran Bazar de Estambul. Pero el bazar esconde mucho más de lo que parece, y el joven se ve envuelto en una lucha de poder entre clanes rivales. Esta es una historia de honor, tradición y lealtad, con un trasfondo cultural riquísimo. Además, las escenas del bazar son visualmente impresionantes. Ahora, para los amantes de la ciencia ficción y el thriller, tenemos Eco del futuro. En un Estambul futurista, una detective atormentada por su pasado investiga una serie de crímenes inexplicables que parecen estar conectados con una tecnología experimental que permite viajar en el tiempo. Esta miniserie es una mezcla fascinante de acción, suspenso y reflexión sobre el futuro de la humanidad. La siguiente en nuestra lista es El legado otomano. Esta miniserie nos transporta al siglo XVI, durante el reinado del sultán Suleimán el Magnífico. La historia se centra en la vida de una joven esclava que, contra todo pronóstico, se convierte en una figura influyente en el harén. Prepárense para intrigas palaciegas, romances prohibidos y mucha historia. Ideal para los fanáticos de las series de época. Cambiamos de tono con Café con aroma a nostalgia. Esta miniserie sigue la vida de un grupo de amigos que se reúnen cada semana en un café en el barrio de Beyoğlu, en Estambul. A través de sus conversaciones, conocemos sus sueños, sus miedos y sus historias de amor. Es una miniserie cálida, emotiva y llena de personajes entrañables. Perfecta para ver con una taza de té y un buen amigo. Si les gustan los dramas legales, no se pierdan Veredicto final. Esta miniserie nos presenta a una abogada brillante pero con problemas personales que debe defender a un hombre acusado de un crimen que no cometió. A medida que investiga el caso, descubre una red de corrupción que llega hasta las más altas esferas del poder. Prepárense para giros inesperados y mucha tensión en la sala del juicio. Ahora, algo un poco más ligero, Amor en la azotea. Esta miniserie nos cuenta la historia de dos jóvenes que se conocen por casualidad en la azotea de un edificio en Estambul y se enamoran. Pero sus familias se oponen a su relación,
y deben luchar contra viento y marea para estar juntos. Es una comedia romántica encantadora, con personajes adorables y una banda sonora pegadiza. Seguimos con El secreto de la villa abandonada. En un pueblo costero, una joven escritora busca inspiración en una villa abandonada. Descubre que la villa tiene un pasado oscuro y que está conectada con una serie de desapariciones misteriosas. Esta miniserie es una mezcla de thriller psicológico y drama familiar, con un ambiente inquietante y personajes complejos. Si les gustan las historias de superación personal, no se pierdan Renacer entre cenizas. Esta miniserie nos presenta a una mujer que, después de sufrir una gran pérdida, decide reinventarse y empezar de nuevo. A través de su viaje aprende a perdonar, a amar y a encontrar su propósito en la vida. Es una historia inspiradora y emotiva, que te recordará que nunca es tarde para empezar de nuevo. Para los amantes de la acción y la aventura, tenemos El tesoro perdido de Anatolia. Un grupo de arqueólogos se embarca en una peligrosa expedición en busca de un tesoro legendario escondido en las montañas de Anatolia. Pero no son los únicos que buscan el tesoro, y deben enfrentarse a mercenarios despiadados y a trampas mortales. Prepárense para mucha adrenalina y paisajes impresionantes. Ahora, algo un poco más oscuro, La sombra del pasado. Un hombre regresa a su pueblo natal después de muchos años y se enfrenta a los fantasmas de su pasado. Descubre que su familia está involucrada en una serie de crímenes sin resolver y que él mismo podría ser el próximo objetivo. Esta miniserie es un thriller psicológico con un ambiente opresivo y personajes atormentados. Cambiamos de género con El jardín de los secretos. Esta miniserie nos presenta a un grupo de mujeres que se reúnen en un jardín secreto para compartir sus secretos y apoyarse mutuamente. Cada una de ellas tiene una historia diferente, pero todas están unidas por su deseo de encontrar la felicidad y la realización personal. Es una miniserie femenina y empoderadora, que te recordará la importancia de la amistad y la sororidad. Y por último, pero no menos importante, tenemos El maestro del olivo. Esta miniserie nos lleva a un pequeño pueblo en la costa del Egeo, donde un maestro artesano se dedica a elaborar aceite de oliva de la manera tradicional. Pero su negocio se ve amenazado por una gran empresa que quiere industrializar la producción de aceite de oliva. Es una historia de tradición, innovación y lucha por la supervivencia. Y ahí lo tienen, 15 miniseries turcas que si salen en 2025, o si ya están y no las has visto, tienen que ver. Espero que hayan encontrado alguna que les llame la atención. Desde dramas históricos hasta thrillers futuristas, pasando por comedias románticas y dramas familiares, hay algo para todos los gustos. Recuerden que estas son solo sugerencias, y que el mundo de las miniseries turcas es vasto y diverso. Así que no duden en explorar y descubrir sus propias joyas ocultas. En resumen, hoy exploramos 15 posibles miniseries turcas que te podrían encantar. Cubrimos una variedad de géneros, desde romance hasta suspenso, ciencia ficción e incluso dramas históricos. Espero que esta lista les haya dado algunas ideas sobre qué ver a continuación. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje a través del mundo de las miniseries turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan encontrado alguna serie que les interese. Ahora quiero saber su opinión, ¿cuál de estas miniseries les llamó más la atención? ¿Han visto alguna otra miniserie turca que les haya encantado y que quieran recomendar? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.